Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer, un gusto nuevamente volver a hacer otro episodio con nuestro hermano Alfonso. Hermano, Dios te bendiga. Hermana Ale, Dios les bendiga. El tema de este episodio es: imagínate ser protestante y debo decirles, amados hermanos que nos escuchan, este tema sale por la hermana Ale porque escuchó un video que tiene este mismo tema y dijo, quiero responderle a esta inicua. El texto que tenemos, arroba tal. Y el texto que tenemos para esta hora es 1 Corintios, capítulo número 3, versículo número 11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermana Ale, hermano Alfonso, Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Y sí, es un tema muy interesante porque muchas veces nosotros como protestantes toleramos que se hable de nosotros, que se nos tome como herejes, se nos tome como aquella iglesia que trata de imponer su fe, mientras que nosotros como protestantes no buscamos otra cosa más que anunciar de Cristo, anunciar la verdad que Cristo dejó. Y sí me gustaría contestar imagínate ser protestante y... Chan. El primer punto que tocan es y negar la autoridad de Cristo, porque menciona que si nosotros no aceptamos la iglesia que Cristo fundó, como lo es la católica, en automático estamos negando la autoridad de Cristo en esta tierra. Sin embargo, Cristo no vino a dejar ni una denominación, como ya lo hemos dicho, ni vino a imponer una iglesia como lo es la católica, que no busca, su principal objetivo no es acercarlos a Cristo, sino es imponer ideas y tradiciones. Y antes de comentar los puntos a debatir que vimos en este video, yo quiero hacer una aclaración sobre la palabra o el término protestante. Yo como ex católico... Es nuestro amigo católico. Ya me conocen. A punta de violencia, ¿no es cierto? Cuando yo era católico, siempre la palabra protestante era vista como ir en contra de algo. O sea, la visión que yo tenía o que tiene el católico sobre los cristianos evangélicos es sobre que ellos están en contra de la iglesia que Cristo fundó y que son rebeldes, por así decirlo. Y recuerdo una vez cuando estaba comenzando mi proceso para convertirme, que un cristiano me preguntó, ¿qué significa protestante? Y yo, significa en contra de. Y me regañó, casi me da una cachetada. Y ahí dice, hice memoria y dije, no, a ver, protestante significa a favor del testamento. Así es. Estar con la palabra, ¿no? Entonces, para mí eso fue uno de los momentos en los que mi mente explotó y me di cuenta de esta gran manipulación que se tiene en la Iglesia Universal sobre los términos. Bueno, ahora sí, pasemos a los puntos. Y es que también pues me surge a mí el punto, porque ellos lo mencionan mucho, lo que dice Mateo 16, lo que dice de Pedro, ¿verdad? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es... Está haciendo ovación del hermano Alfonso. Sí, en este momento el hermano Alfonso está... No, bueno. Ese es un texto que muchas veces agarra el católico realmente para decir, es que esta es la iglesia que fundó Cristo Jesús. Sin embargo, cuando nosotros leemos todo lo que está diciendo, el contexto, no podemos aislar un texto y decir, esto es lo que dice la Biblia. Y entonces esto es lo que dice la palabra. Y vamos a leerlo completamente. Es la confesión de Pedro. Dice desde el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, ahí el Señor Jesús le está preguntando el tema de todo
esta parte de la escritura está diciendo quién es el Señor Jesús, ¿no? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Y versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí respondió muy bien Simón, porque realmente Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 18, ahora sí, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí hay comas y normalmente nos las comemos siempre para platicar, para hablar, para leer, y no le damos el entendimiento de lo que dice la palabra. Y sobre esta roca, ¿está hablando sobre Pedro o está hablando sobre Cristo Jesús ahí? Sobre Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, es que también, como lo mencionas, esta es una porción, pero no podemos tampoco solamente decir esta porción sí es válida y todo lo que viene respecto de la iglesia ya no es válida. Cuando se menciona, el apóstol Pablo menciona que la cabeza es Cristo, que nosotros únicamente somos el cuerpo y no menciona a alguien en específico para decir, él es el líder y va a ser el fundador de absolutamente de toda la iglesia por los siglos de los siglos. No, menciona que Cristo es la cabeza, Cristo es el indispensable en la iglesia únicamente y nosotros, todos los que somos hijos de Dios, los que hemos sido añadidos a ser pueblo de Dios, somos el cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quitamos a Cristo de la ecuación? A Cristo Jesús, la persona del Señor Jesús. Entonces, simplemente con Pedro se hace la iglesia. No, porque Pedro es un simple hombre que falló y siguió fallando hasta que murió. Okay. En él no hay esperanza. Ok, estoy completamente de acuerdo. Y entonces, en los miembros de la iglesia, ¿Pedro es el que permanece? ¿El que los une? No. ¿Quién es el que los une? No, porque incluso en esta misma porción le dice, Pedro, a ti no te lo reveló carne. No provino de ti, sino fue por medio del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros quitamos de la ecuación a Dios, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, vana es toda la obra que se desarrolle. Si nosotros dejamos a un hombre en cabeza de todo el movimiento, simplemente es vano todo ese movimiento. Independientemente, bueno, paréntesis, si digo una herejía pueden cortar esta parte, pero sigo. Yo creo que sí, realmente es un versículo muy importante para el católico. Ahorita hacía yo un recuerdo de Vietnam. Un recuerdo de Vietnam aplaudiendo porque recuerdo que era con lo que siempre terminaban muchas asambleas o muchas reuniones, pero precisamente se comentaba así en el contexto y sin darle este peso al Espíritu Santo que le revela a Pedro, ¿no? ¿Quién es el Cristo? Pero aún así, aunque ya conocemos la interpretación correcta, independientemente de que el Señor lo hubiese dicho un poco más directamente, sí, tú eres Pedro y te dejaré a ti para que dirijas la obra cuando yo regrese con mi Padre. Independientemente de que él hubiera dicho eso, no hay ningún motivo para que la Iglesia Católica aún así diga, es que Pedro es el sumo pontífice y todos los que le sucedan a él guiarán a la Iglesia Católica. No, porque es que ni aún así tendría ese sentido. No, aparte hay que recordar a quién fue dirigido el ministerio de Pedro. Pedro no se fue a los gentiles, cosa que, por ejemplo, los católicos, les guste o no, son gentiles porque no son judíos. Entonces sería caer en un absurdo el decir, ok, sí, mi fundador y el peso que yo le doy a Pedro es sobre nosotros, porque entonces ni siquiera entrarían en este contexto respecto del ministerio de Pedro que fue dirigido principalmente a los judíos. Ahí te creería entonces un poco más Pablo, que fue hacia los gentiles. Yo tengo una teoría sobre por qué los católicos no leen tanto la Biblia en general. Porque no les gustan las cartas del apóstol Pablo. Porque si leyeran las cartas del apóstol Pablo, entonces se dan de topes y comentaba en una escuela dominical a los jóvenes de que yendo a evangelizar me topé con un señor en el tianguis y
Yo les compartí el mensaje y él me decía, no, mejor lee en nuestro librito de los católicos, no sé cómo se llame, reitero, no sé, catecismo católico, o lo que fuera. Yo me quedé pensando, está bien, o sea, ¿por qué? Porque se cerró. Ahí el Señor se cerró y ya no le pude seguir compartiendo nada de Cristo. ¿Por qué? Porque se cerró diciendo, lee el catecismo y después hablamos. Yo me quedé pensando, bueno, y entonces, ¿la Biblia qué? ¿No? ¿Dónde queda la palabra de Dios que es antes del catecismo? Entonces, están siguiendo obras de hombres. Es que va al siguiente punto que toca esta chica. Dice, imagínate ser protestante y no estar en comunión. No tener una sola autoridad que pueda interpretar. Ella decía, imagínate ser protestante y negar la autoridad que Cristo dejó en la tierra, el Papa. Entonces ellos ciegamente o ya en el engaño de Satanás relegan a Cristo y ponen en lugar de Cristo la imagen del Papa, diciendo que Él es santo, diciendo que Él ha consagrado su vida a un servicio. Imagínate decirte cristiano y no leer la palabra de Dios, ¿no? Imagínate. O sea, porque Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice que nos acerquemos a Él. No está diciendo, acércate a mi intercesor, a mi intermedio, porque Él es el que intercede. Ese era el papel que tiene el sumo sacerdote en el ministerio que Dios dejó en la ley. Incluso los judíos dicen, es que ustedes tienen que hacer un puenteo para acercarse a Dios y nosotros tenemos comunión directa. Pues no es cierto. Ellos también tenían al sumo sacerdote y lo dice muy bien cuando rechazan al Espíritu Santo, no sé si recuerden, que le dijo el pueblo a Moisés, habla tú con Dios para que nosotros No muramos. ¿Ahí qué están haciendo? Poniendo un intermediario. Y eso es lo que también hace la Iglesia Católica. Ponen intermediarios, intercesores. Ahora, la palabra de Dios es clara y nos está diciendo, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros nos podemos acercar a Él a través del Espíritu Santo que nos ha dejado hoy en día. Libremente, sin intercesor alguno, bien lo señalas. Y puedo comprender por qué los católicos tienen esta tranquilidad, por así decirlo, de tener a alguien que interprete la palabra por ellos. No, se quiere volver. Deténganlo. Deténganlo. Bueno, después de que me apalearon un momento voy a corregir mis palabras. Sí, ellos tienen, podría decir, tranquilidad de que alguien pueda interpretar la palabra por ellos y de no tener ese temor de caer en el error. Lamentablemente, les doy la razón en algunas cosas, en el sentido de que han nacido una gran cantidad de sectas cristianas precisamente por esto, por una mala interpretación de la palabra, por una permisión del egoísmo y de la soberbia que deforma la palabra de Dios, ¿no? Y sí, tienen esta seguridad de que están en el camino correcto, pero precisamente gracias a esta manipulación milenaria de la tradición que viene de los que ellos llaman santos padres, de los sucesores, del catolicismo, del resumen del catolicismo que quieren que leamos. Entonces, todo esto nace por un miedo profundo o por una pereza profunda de acercarse a Dios, de leer la palabra, de conocer. Y cuando el Señor viene a nuestra vida, nos damos cuenta de que Él es el único mediador, Él es el único sumo pontífice y que en su palabra está la verdad de una manera muy clara. Es que bien lo encaminaste porque dijiste la pereza, porque la palabra de Dios nunca te va a llevar al error. Dice en Isaías que Dios siempre tiene pensamientos de bien hacia nosotros y no de mal. Y también dice en el libro de los Salmos que por torpe que nosotros fuéramos, nosotros no nos vamos a extraviar si estamos en Cristo. Entonces, el engaño en el que cae la Iglesia Católica y caen todos sus simpatizantes es ese, el alejarlos de la palabra de Dios y acercarlos a tradiciones humanas o a personas como estas que tienen el carisma, que tienen una labia que te puede llegar a convencer, pero que en realidad no tiene fundamento bíblico. En esto último que acabas de comentar, vi un video muy interesante. Estaba un pastor de una iglesia bautista
También tengo otro comentario sobre las sectas y las denominaciones que me caen mal. Pero bueno, estaba un pastor de una iglesia bautista que le pidió al ChatGPT, oye, ¿me puedes hacer una oración conforme a las reglas escritas en la Biblia? Y dice, claro que sí, aquí tienes la respuesta. Y estaba en una oración que tú dices, es impresionante. Estaba diciendo, tú, Santo Señor Jesucristo, que intercedes por nosotros y que enviaste el Espíritu Santo de la promesa que nos has dejado, vuélvenos a ti para que podamos... Y termina, ¿no? Y toda la congregación se quedó así como que callada, esperando a ver qué. Nosotros, por la pereza que nosotros tenemos por buscar de la palabra de Dios, permitimos que otros instrumentos hagan lo que nosotros no queremos. Y lo que no queremos realmente es entregar nuestra vida a un Salvador verdadero. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y eso lo dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y a mí me gusta la traducción de la King James, que dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Bien, bien. Bueno, y la otra parte del comentario, entonces, de las sectas y de las denominaciones. Bien lo dice mi hermano Alfonso, de que nosotros por no tener una regla estipulada, una regla sobre la interpretación de la Biblia, se empezaron a crear las diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque unos creían que la adoración a los santos estaba permitida, que son los presbiterianos. Otros creían que nada más a través de un método, a través de ciertas reglas que se deben de seguir, y ahí lo intentaron precisamente para acercarse a Dios, es como se debía de acercar a Dios y se volvieron súper cerrados, que es la iglesia metodista. Y están los bautistas que dicen que ellos son de la primera iglesia porque Juan el Bautista era el que bautizaba y era el primer fundador. Están igual que los católicos. Están los pentecostales que le dieron libertad al Espíritu Santo, pero después se convirtió en un libertinaje. Y está en México la interdenominacional, que era el conjunto de estas denominaciones. Sin embargo, todas dicen tener la verdad. Todas dicen ser el camino correcto y que los demás estamos mal. Y lo comentaba en la clase con los jóvenes también, en esta que les estoy mencionando. Hay muchos cristianos que nuestra forma de vivir es deplorable. Y hay muchos católicos que tienen una forma de vivir que tú dirías, es que esta persona es cristiana, esta persona es salva, pero el punto de salvación está en Cristo Jesús. Entonces, qué grande paradigma para nosotros como cristianos. Porque no sabemos interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar al Espíritu Santo, que es el único que puede interpretar la palabra de Dios, porque Él es Dios mismo. Vi un meme de antónimos, ¿no? Los que van al Real Madrid y los que le van al Barcelona, los que le van a las Chivas y les van al América, los que unicitarios y los que piensan. Sí, eterna. Porque los unicitarios no creen en las tres personas de la Divina Trinidad. Y entonces echan fuera al Espíritu Santo de la interpretación bíblica. Necesitan intermediarios. Necesitan intermediarios, necesitan al hombre para acercarse a Dios, pero no. Necesitamos a Cristo Jesús y esa es la palabra de Dios que nos ha dejado. Y dicen muchos, quiero que me hable Dios. Y no leen la Biblia. O no acuden directamente a Dios. Pero quizá para ir cerrando, hay otros 2 puntos muy interesantes que toca esta persona, que ya tocaste uno, respecto que nosotros los protestantes no tenemos una comunión de interpretación como ellos lo tienen, porque ellos no deciden si tú puedes interpretar o no. El único que puede interpretar allá es el Papa, y la interpretación que él da pues es la correcta. Y otro punto que quería tratar aquí con el hermano Alfonso, que es respecto de la Eucaristía. Sí, se está revolcando. Quizá ya no nos dé tiempo en este episodio, pero algo que sí quede bien claro es que nosotros no estamos defendiendo tal cual la denominación de ser protestante en un sentido legalista o religioso, sino más bien en el sentido de que estamos en pro del testamento, en pro de la palabra de Dios, y que el centro de nuestras vidas para poder ser salvos debe de ser Cristo únicamente.
¿Te está gustando este episodio? Escúchanos en el próximo capítulo y síguenos en nuestras redes sociales porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.